El reloj marcaba la salida, pero nadie salió. Nunca olvidaré el olor a aceite quemado mezclado con polvo fino cuando el turno de noche quedó encerrado. Yo era la encargada de seguridad y vi las cámaras en tiempo real. Todos los empleados cruzaron la zona de escáner y, sin embargo, la puerta giratoria seguía vacía. Ninguno llegó al exterior. Me llamo Eva Murillo, 32 años, jefa de vigilancia en Flequitex Juárez, una maquiladora de componentes electrónicos instalada en el Parque Industrial Sanders, al oriente de Ciudad Juárez. La planta opera 24 horas, 3 turnos y procesa microchips para electrodomésticos. Suena sofisticado, pero el edificio es una nave gris de lámina, construida en los 90 y parcheada cada vez que se daña la estructura. Los dueños solo pagan para que las líneas no se detengan. El 14 de abril de este año, acepté cubrir la supervisión nocturna porque mi compañero Rubén se reportó enfermo. 30 operadores y 2 técnicos formarían el turno B, liderado por la ingeniera de procesos Alejandra Macías. Les di acceso a las 22:02, todo normal, revisé mochilas, sin teléfonos dentro del área, cascos puestos, gafas. Cerré el torno de entrada. Mi cabina queda frente al pasillo principal, tengo vista a las líneas y a 8 monitores con cámaras internas. A las 22:47, noté algo curioso. La cámara 5, que apunta al almacén de cartón, quedó en negro por 2 segundos y volvió. Parecía interferencia. Lo reporté por radio a mantenimiento, pero dijeron que revisarían hasta el final del turno. Nada urgente, 23:59. Cambié al canal 4, líneas en plena marcha, soldadoras automáticas chispeando. Entonces apareció un destello rojo en la pantalla 3, sensor de incendio. No sonó la alarma general, solo ese indicador. Pulsé el botón de reset. Se apagó. A medianoche, hice mi primera ronda. Caminé entre las máquinas, el calor era insoportable. Alejandra me saludó, cansada, con una tableta en mano. Solo faltan 3 lotes, me dijo. Revisé extintores, salidas de emergencia. Todos los rociadores estaban listos, nada atascado. A la 1:13 de la mañana ocurrió lo primero extraño. La cámara 7, corredor trasero, mostró a un operador de espaldas que salía del baño. Nada raro salvo un detalle, su uniforme era de Flaxetex Chihuahua, una planta cerrada hace 4 años. Llevaba casco azul, cuando todos usan blanco. Quise ampliar la imagen. El video se congeló y, al volver, el pasillo estaba vacío. Pensé que eran reflejos o la configuración del lente. 1:45 de la mañana Alejandra entró a mi cabina sin tocar. De pronto faltan 2 muchachos en la línea 2. No están en el baño ni firmaron salida. Le mostré la pantalla del torniquete, ninguna tarjeta registrada. Fui con ella a la sección. Las estaciones estaban activas, robots moviéndose. En el suelo había 2 charcos pequeños de aceite cerca de la rejilla de ventilación. Los nombres de los ausentes, José Luis Garza y César Núñez. Revisamos baños, cafetería, dock de trailers. Nada. A las 2:06 de la mañana se fue la luz en la mitad sur de la nave. Generador arrancó, luces verdes de emergencia encendidas. Alejandra reunió al personal. Contó 28. Efectivamente faltaban 2. Yo pedí al técnico Mario Ugalde revisar tableros. Al encender la linterna, Mario encontró algo raro, la tapa metálica del ducto de cableado estaba corrida. No había herramienta a la vista, decidimos evacuar. Alejandra ordenó detener líneas. Sin embargo, la cinta principal siguió rodando y el sistema marcó proceso en curso. La pantalla de control no respondía. Mario desconectó la alimentación general, el motor siguió. Se oía un zumbido grave, como si la máquina trabajara sin corriente. El reloj marcaba 2:27 cuando llamé al supervisor de planta para pedir autorización de corte de energía completo. No contestó. Intenté el celular de Rubén, tampoco. Pedí a Alejandra apagar manualmente estación por estación. Los operarios lo hicieron, pero las cintas reiniciaban solas tras 10 segundos. Entonces vimos la mesa de soldadura prenderse al máximo. Chispas volaron al aire. Un técnico corrió con el extintor.
La cámara de calor marcaba 90 grados centígrados. Subí la alarma general y ordené a todos dirigirse a la salida de personal. El torniquete lector estaba abierto. Ellos pasaron sus tarjetas. La pantalla grande mostró salida registrada para cada uno. Yo los veía cruzar, pero nunca aparecieron del otro lado de la puerta giratoria. Los monitores de pasillo exterior seguían sin mostrar gente. Era como si la banda caminadora los tragara al cruzar. Volví corriendo al vestíbulo. La puerta seguía cerrada. Al empujarla, se quedó fija. Por dentro se veía el torno, giratorio, vacío, girando todavía. Alejandra me llamó por radio. El sistema está imprimiendo etiquetas con nombres que no reconozco. Aparece operador 001 al 030. En mi cabina, la impresora térmica expulsaba tickets, cada uno con un nombre distinto y el sello de Flaxetax Chihuahua. El ruido se detuvo. Silencio total. La línea se apagó sola. Los monitores de cámara se pusieron en negro uno a uno hasta quedar solo la pantalla del torniquete. Parpadeó. Apareció el mensaje. Todos los empleados han salido. Producción completa. Miré alrededor. Solo quedábamos yo, Alejandra y Mario. Alejandra abrió la compuerta lateral de envíos con la llave maestra. Afuera, polvo. Ni patrulla, ni transporte. Al fondo del estacionamiento, vi sombras moviéndose. Pensé que eran mis trabajadores, pero al iluminar, el lote estaba vacío. Mario gritó desde la línea. Encontró las charolas de microchips llenas, como si la producción se hubiese duplicado. Cada tarima estaba etiquetada con la leyenda lote final. Faltaban 30 cajas estándar, ahora había 60. De pronto, un chirrido metálico en los altavoces. Luego, la voz apagada de José Luis Garza. Supervisora, ¿qué procede con el siguiente turno? La señal venía de la radio interna, canal que se activa solo al marcar desde la oficina del gerente. Corrimos allá. La puerta estaba abierta. Dentro había un casco azul sobre la silla, como el que vi en la cámara, y una nota escrita con marcador. Turno cerrado. Personal transferido. Debajo, la lista de todos los operadores desaparecidos. Al lado, 3 cascos blancos con nuestros nombres completos escritos a mano. Mario salió corriendo. Alcanzó la puerta de emergencia, pero se oyó el golpe seco de un pestillo. Cuando llegamos, no estaba. La cámara interna mostró el pasillo vacío. Sujeté a Alejandra para que no entrara en pánico. Ella tomó su celular, tenía señal por un instante. Llamó a emergencias. No sé qué explicó, pero colgó llorando. Del otro lado una persona dijo que Flequitex Juárez cerró operaciones definitivas hace 3 años y que la planta estaba clausurada. El reloj de la pared señalaba 3:05 de la mañana. Los focos parpadearon. Todas las cintas arrancaron solas. En la línea 2 vimos a alguien de espaldas operando la prensa. Uniforme gris, casco azul. Me armé con un extintor. Avancé con Alejandra detrás. La figura no giró. Levanté la linterna. Donde esperaba una persona, había solo un mono de seguridad relleno de guata, sostenido por cables. El casco cayó y rodó. Dentro traía una tarjeta RFID marcada empleado fantasma. Alejandra se derrumbó. Yo la llevé hasta la caseta de vigilancia, donde aún parpadeaba el letrero de salida. En la impresora, las etiquetas seguían saliendo, operador 031, operador 032. Mi nombre apareció como operador 033. Tomé el rollo, lo arranqué. El sistema se apagó. La puerta principal se abrió con un chasquido. Afuera, patrullas con luces encendidas. 2 agentes corrieron hacia mí, otro revisaba su reloj, decía, recibimos tu llamada hace 10 minutos. Pero mi llamada había sido 1 hora antes. Alejandra fue trasladada al hospital. Yo declaré. En la inspección, los agentes no encontraron rastro de los desaparecidos ni de producción extra. Los registros del torniquete mostraban entradas y salidas exactas. El jefe policíaco pensó que falsificamos datos para encubrir un robo. Pero no había cámaras funcionando, todos los discos estaban borrados y las fuentes principales, quemadas. La maquiladora cerró esa misma semana. Hoy el edificio permanece rodeado por vallas oxidadas.
A veces paso en auto y juro ver luces encender dentro. Los vecinos dicen oír motores a la medianoche, aunque no haya energía eléctrica. Sé que nada de eso convencerá a quien no estuvo allí. Solo puedo advertir, si alguna planta te ofrece pagar doble por un turno nocturno urgente, pide ver primero las hojas de salida. Si todas están firmadas, pero nadie te abre la puerta, da media vuelta. Porque puede que el pedido no sea para los vivos y que tu tarjeta de salida jamás llegue a imprimirse. Turno fantasma en la línea 11. Nunca había visto a un gerente firmar un cierre de planta con la mano temblando. Esa madrugada, yo tenía la pluma en la mano y él me rogaba que no registrara lo que pasó. Pero voy a dejarlo por escrito, porque dentro de una semana esa nave será desmontada y nadie creerá que 32 personas estuvieron trabajando allí, hasta que dejaron de existir en los registros. Me llamo Miguel Ángel Montoya, 29 años, ingeniero de calidad. En marzo de este año acepté una auditoría interna en Tech Border Solutions S.A., maquiladora de circuitos ubicada junto al kilómetro 31 de la carretera panamericana, al sur de Ciudad Juárez. La planta, gris y sin letreros gigantes, tenía fama de producir rápido y barato para dos marcas de Estados Unidos. Yo debía verificar que sus nuevos procesos cumplieran ISO 9001. El turno de día fue perfecto, líneas limpias, operarios uniformados, documentación impecable. El problema comenzó cuando pedí revisar la línea 11, la única que funcionaba exclusivamente de noche. El gerente, licenciado Óscar Velarde, me advirtió que el proyecto era confidencial y que mi visita debía ser breve. A cambio, me ofreció una cena en el hotel más caro de la ciudad. Esa fue la primera bandera roja. Acepté quedarme hasta la madrugada para terminar mi informe y pedir acceso al turno B. A las 21:45, un autobús escolar reacondicionado llegó al portón. Descendieron 28 operarios, 2 técnicos mecánicos y una supervisora llamada Karen Bedall. Un guardia armado revisó bolsos, recogió celulares y los guardó en sobres marcados con el nombre de cada uno. Me pareció exagerado, pero supuse que el proyecto era sensible. Firmé como visitante y pasé por el detector de metales. Dentro, la nave estaba dividida en 3 sectores: corte, inserción de chips y prueba funcional. La línea 11 quedaba en la esquina más lejana, aislada por paredes de lámina y un techo 10 centímetros más bajo que el resto. Los focos eran amarillos y había cámaras cada 4 metros. Cuando entré, una corriente de aire caliente me pegó en la cara, los extractores estaban apagados. Karen explicó que la ventilación se apagaba para evitar que el polvo dañara los microcomponentes. No pregunté más. 22:17, empieza la rutina. Cada operario marca entrada con una tarjeta magnética que, según me dijo el técnico Gabriel Aranda, queda clonada en un servidor externo por seguridad. Quise ver el monitor de fichaje, los nombres aparecían mientras ellos pasaban: Rosa Díaz, Juan Mejía, Laura Félix. ¿Todo bien? Le pedí a Karen los planes de mantenimiento preventivo. Me llevó a su oficina de vidrio, contigua a la línea. Mientras revisaba carpetas, noté por la ventana panorámica que uno de los mecánicos, Rubén Navarro, se frotaba el cuello mirando la bandeja de placas como si algo estuviera fuera de lugar. Luego caminó a la bodega de refacciones, sin reportar. A las 22:50, la red de la planta experimentó una caída de 4 segundos. Lo sé porque mi laptop perdió la conexión con el servidor de documentos. Nada grave. Volvió. Continué revisando. A las 23:12, el guardia golpeó la puerta de vidrio. Traía un sobre en mano. ¿Esto es suyo? El sobre llevaba mi nombre, pero no lo había entregado. Dentro, una tarjeta de ingreso de empleado con la foto de un hombre mayor de bigote. No era yo. Era blanco y negro, la fechada marcaba 1998. Lo encontramos en la caja fuerte de los celulares, dijo. Karen miró la tarjeta y palideció. Tomó el aparato y tecleó un código en una tableta. Buscó el ID, empleado 000. Registro de entrada, 2235. Registro de salida, vacío. Ese número está cerrado, me dijo en voz baja. Era del antiguo supervisor de línea, el ingeniero Héctor Segovia. Murió hace 24 años. Un paro cardíaco aquí mismo. Quise bromear con que alguien jugaba. No lo hice. El aire se volvió más pesado.
Pude sentir olor a soldadura recién fundida, aún con mascarilla. Karen pidió continuar la auditoría desde su oficina, por seguridad de su proceso. Acepté. Mi instinto quería alargarse, pero el informe dependía del turno y yo necesitaba el bono. 23:40, Rubén no regresó. Nadie lo notó hasta que una operaria se quejó de que el carro de repuestos estaba vacío. Fui con Karen a la bodega. Puerta abierta, luz encendida, cajas en su lugar. Sin embargo, el pasillo al fondo, un viejo túnel destinado a basura electrónica, mostraba huellas de zapato. Karen llamó por radio. Rubén no contestó. Su tarjeta de salida no estaba registrada. En el monitor, la cámara del túnel estaba apagada. Solo un cuadro negro. 23:55, ordené un paro temporal. Karen detuvo la cinta. Todos se agruparon en la zona de descanso. Les expliqué que era por auditoría. Nadie protestó. Julia, la costurera más joven, pidió permiso para ir al baño, caminó por el corredor central. Allí, las luces se apagaron y volvieron. Julia regresó corriendo, no hay papel, y alguien cerró desde afuera. El baño no tenía cerrojo exterior. 03, el reloj digital del muro se apagó. Siguió funcionando la maquinaria. El zumbido se hacía más grave, como si cambiara la frecuencia eléctrica. Pregunté por el generador. Me dijeron que la planta estaba conectada a la misma línea que el parque industrial. No había generador. De pronto, las torres de enfriamiento emitieron vapor denso. Las placas en la cinta empezaron a moverse a doble velocidad. Karen intentó detener la línea desde el tablero táctil. Sin respuesta, Gabriel corrió a desconectar la corriente desde la caja de cuchillas. Tiró de la manija principal. Las cintas no se detuvieron. Los operarios empezaron a inquietarse. Uno gritó que el extractor del techo estaba cerrado y el calor subía. Alcancé a ver el termómetro, 38 grados centígrados y aumentando. 011, saltó la alarma de fuego en mis monitores. Pero ningún sensor marcaba temperatura crítica. Las sirenas interiores no sonaron. Solo mi panel central. El guardia de la entrada apareció corriendo, la puerta principal no se abría. El torniquete mostraba avería. Karen tomó el teléfono de emergencia. Sin línea. Probé mi celular, sin señal. Como auditor, debía evacuar. Pero las salidas laterales tenían barras antialarma selladas con candado. El plan de seguridad indicaba llaves en cajas rojas, pero estaban vacías. 020, se fue la luz completa. Las cintas dejaron de avanzar. Silencio abrupto, apenas el ronquido distante de un transformador. Saqué mi lámpara. Karen hizo lo mismo. Íbamos a contar personal cuando escuché un golpe metálico proveniente del túnel de basura. Gabriel, valiente, fue a buscar a Rubén. Se adentró con su linterna. Lo seguimos 10 metros. El túnel olía a moho y aceite rancio. Al fondo, una puerta que nunca había visto, chapa industrial, letrero archivo. No existía en los planos. Gabriel empujó. Clic, abrió sin esfuerzo. Dentro, el suelo tenía huellas húmedas. Al iluminar, vimos armarios metálicos alineados. Carpetas polvosas marcadas 1996, 1998. Gabriel abrió la primera. Fotografías tipo credencial y fichas de incidentes médicos. Nombres: Héctor Segovia, Juan García, Silvia Vargas, todos marcados con fecha de defunción. En cada ficha, paro respiratorio, turno nocturno, línea 11. El aire se volvió irrespirable. Karen cerró la carpeta y nos urgió a salir. Al girar, Gabriel gritó, su linterna iluminó algo en la esquina. Un casco azul colgado en un gancho y, debajo, un uniforme gris empapado, con el nombre Rubén Navarro bordado. El casco goteaba agua oscura. Corrimos. Al salir del túnel, mis monitores volvieron, alimentados quién sabe de dónde. Cámara 5, la del almacén, mostraba a Rubén, sentado frente a la mesa, mirando fijamente la cinta quieta. Pero Rubén no estaba en la planta. Oímos entonces un motor, la línea 11 arrancó sola, sin electricidad oficial. 037, las tarjetas de fichar empezaron a escupir registros de salida en la impresora térmica,
Rosa 037, Juan 0038. Números seguidos. 27 tickets. En la planta seguían presentes, mirándonos con miedo. Karen revisó, el servidor decía que todos habían abandonado. Inconsistencia total, el calor subió a 45 grados centígrados. El plástico de las bandejas se deformó. Un operador cayó desmayado. Karen gritó que abrieran la salida de carga, puerta metálica que da al muelle. 4 hombres la empujaron sin éxito, parecía soldada al marco. Yo corrí a la oficina a tomar mi laptop. En la pantalla se repetía una frase en loop, producción completada. Retire personal sobrante. Sudé hielo, figurativo, al notar que el mismo mensaje aparecía en todos los monitores de línea. 049, el guardia halló una caja con respiradores viejos. Repartió 3. No alcanzaba para todos. Karen se los entregó a las mujeres. Yo tomé uno, el plástico estaba pegajoso, olía a vinagre. Me lo coloqué. El suelo vibró. Las máquinas dejaron caer placas a las tolvas inoperatoria. Chispas volaban. Temí un incendio. Y en medio del estruendo, escuché la voz de altavoz interno, distorsionada. Operador 032, línea 11. Favor presentarse en punto de muestreo. Nadie llevaba ese número. Karen empezó a llorar. Quise sacarla por las escaleras de la azotea. Subimos 4 peldaños y hallamos la puerta trabada por dentro con alambre. Entonces vimos la cámara de seguridad sobre nosotros, moviéndose sola, enfocando la puerta. Se oyó un chasquido. El pestillo se liberó. Empujé. La oscuridad exterior nos recibió, el aire fresco casi me hizo caer. Subimos al techo. El barrio estaba silencioso. Ni coches, ni perros. Pero las luminarias del parque industrial se apagaban una a una, igual que un dominó hacia el horizonte. Nos arrastramos hasta la cornisa. Escalera de incendios oxidada bajaba al estacionamiento. Karen se deslizó primero. Yo la seguí. Al tocar suelo, el generador de la planta explotó con un zumbido. Todas las luces internas se apagaron. Las alarmas de la policía industrial sonaron finalmente. Una patrulla rodó hasta la entrada. 2 agentes bajaron. Yo grité. Nos subieron en la unidad. Pedí que entraran a buscar a mis trabajadores. Rompieron la reja. Media hora después, regresaron, no había nadie, ni máquinas encendidas, ni placas calientes. Solo la planta vacía y el reloj de fichar mostrando 0 empleados dentro. Hoy, 3 meses después, Jack Border Solutions desapareció de los registros empresariales. Los familiares de los 28 operarios no han recibido explicación. Las cámaras de seguridad, dicen, jamás estuvieron conectadas. El túnel de basura no existe en los planos municipales. En mi correo personal, cada sábado a las 0:11, recibo un archivo CSV con una sola línea. Operador 033, Miguel Montoya, registro pendiente de salida. Lo elimino cada vez, pero vuelve. Así que decido dejar constancia aquí. Si un reclutador te ofrece trabajo nocturno en una nave gris al sur de Juárez, pregunta por la línea 11. Si desvía la conversación, cuelga. Y si ya aceptaste, no marques tu tarjeta después de las 11, puede que el sistema reconozca tu entrada, pero nunca vuelva a reconocer tu salida. 15 ficheros, 14 firmas de salida. Si me hubieran dicho que un contador de piezas iba a determinar quién vivía y quién no, habría pedido traslado antes de empezar aquel turno. Ahora grabo esto porque las cámaras internas de Megalux Juárez S.A. nunca guardan el metraje completo y alguien debe saber qué pasó la noche en que uno de nosotros desapareció de la línea sin dejar rastro, salvo en las tablas de producción. Soy Liliana Castañeda, 26 años, técnica de procesos. Megalux se ubica en el Parque Industrial Bermúdez, cerca del kilómetro 20 de la carretera a Casas Grandes. El edificio parece una caja metálica de 120 metros por 80, pintura celeste pálida y un enorme logo blanco despintado. Allí producimos balastros y reflectores LED para mercados de Estados Unidos. Mi rutina solía ser sencilla, llegar a las 9 de la noche, revisar parámetros de temperatura y humedad y firmar la bitácora. Pero el 15 de mayo recibimos un pedido urgente para un cliente llamado Globe Star.
El gerente, Arturo Chávez, juntó a 15 voluntarios para un turno añadido, pagaría doble y daría vales de despensa. Yo acepté como encargada. El jefe de mantenimiento, Tomás Arriola, serviría de respaldo eléctrico. Nadie más sabía del pedido. El autobús interno dejó al grupo a las 21:10. Hacía calor y la arena del desierto pegaba en los focos del estacionamiento. Tomás abrió la reja lateral porque el portón principal estaba fuera de servicio. Pasamos tarjetas en el biométrico, todas registradas sin problema. El reloj marcaba 21:17 cuando cerré la planilla con 15 nombres. Los operadores eran Hugo Galván, Sonia Ríos, Víctor Ordaz, África Pérez, Gaspar Fuentes, Rosa Murillo, Iván Córdoba, María López, Gerardo Chávez, Edith Terrazas, Pedro Juárez, Carmen Pineda, Isidro Vega, Carlos Beltrán y Patricia Mora. Agradecí su puntualidad y repartí las estaciones de la línea 3, la única habilitada esa noche. Antes de arrancar les di la orden de guardar teléfonos en casilleros metálicos. La línea 3 tiene sensores ópticos que fallan con señales inalámbricas, según Tomás. Cerré los lockers con candado y me quedé el único juego de llaves. 21:45, todo marchaba perfecto. Placas sobre la banda, robots insertando componentes, música baja de la radio interna. A las 22:03 registré la primera alarma de vacío, se detuvo la pistola de soldadura en la posición E08 durante 3 segundos y volvió a andar. Tomás dijo que era normal al inicio. 22:27, María, la operaria más joven, levantó la mano. Ingeniera, el contador de lotes retrocedió 2 piezas. Era imposible, el PLC solo suma. Verifiqué la pantalla, marcaba 198 cuando hacíamos 200. Reinicié el módulo. Volvió a 198 y siguió subiendo. 22:52, Hugo pidió ir al baño. Le di permiso, debía cruzar el pasillo central, girar a la izquierda y volver en 5 minutos. Firmó salida en la bitácora de línea y se fue. Mientras tanto, Tomás ajustó el extractor. La temperatura subía a 33 grados centígrados. Pasaron 8 minutos. Hugo no volvía. Tomás fue a buscarlo. Regresó solo, no estaba en el baño, tampoco afuera fumando. Buscamos en la cafetería, nada. Pensamos que bromeaba y se escondía. 23:10, decidí marcar su ausencia. Abrí la planilla y noté que su línea de tiempo electrónica seguía mostrando en línea. Fui al biométrico del acceso lateral, nadie había salido. Saqué las llaves y abrí el locker. Su celular seguía dentro, prendido, 78% de batería. Tomás revisó la azotea. Cerrada. Hugo medía 1.80, difícil de pasar inadvertido. Llamé al gerente Arturo, dijo que la policía tardaría por un accidente en la autopista. Ordenó seguir trabajando y buscar sin alarmar a todos. 23:27, el contador volvió a retroceder, marcaba 396 cuando deberían ser 400. Esta vez la pantalla se congeló. Desenergicé y volví a encender. El valor saltó a 410, como si hubiera sumado de golpe las piezas perdidas. No lo entendí. 23:41, Gaspar señaló la zona de palets terminados. Liliana, hay una caja extra. Revisé la nota, Lobstar Load X3-04, 40 unidades. Yo llevaba 2 cajas, no 3. Tomás me confirmó que nadie del turno anterior dejó producción. Anoté la anomalía. A las 02, la sirena contra incendio se iluminó en rojo pero sin sonido. Tomás corrió al tablero, ningún sensor al rojo vivo. Fue a reiniciar la tarjeta. Yo volví a la línea para checar a los operadores. Todos seguían en su puesto, menos Isidro, el soldador de la estación E08. Pregunté por él. Edith dijo que se levantó por agua. Fui al dispensador, su vaso estaba en el suelo, lleno, regando el piso. Lo llamé a gritos. Nada. Tomás reapareció al final del pasillo. Agitó la mano para que me acercara. Lo seguí hasta la bodega de refacciones. La puerta estaba entreabierta. Dentro olía a plástico quemado. En el centro, la pistola de aire caliente, que Tomás había dejado colgada horas antes, yacía en el suelo. El cebo mostraba la funda derretida. Y encima de la mesa,
sobre un paño de limpieza, estaba el gafete de Isidro, sin la pinza. De pronto, la línea 3 emitió un pitido prolongado. Corrimos. La banda se detuvo y la pantalla mostraba, error de flujo, pieza desconocida. Revisé la guía, una placa no catalogada quedó atrapada entre rodillos. Tenía fecha de fabricación del día anterior, imposible porque la línea estaba apagada. Llevaba el número de trabajo Hugo 001. A las 019 se cortó el suministro eléctrico externo. Quedó solo la luz de emergencia. Yo, Tomás y los 13 operadores restantes reunimos valor para salir de la nave, pero la puerta lateral no abrió. El candado interno, que colgaba pasivo, tenía ahora un alambre retorcido sobre el pestillo. Patricia empezó a hiperventilar. Le di agua. Víctor golpeó la puerta con un martillo. Nada. Decidí llevarlos a la oficina principal, que tiene línea telefónica analógica. Subimos al entresuelo. Mientras marcaba al 911, los operarios miraron por el ventanal hacia las líneas. Se oía el zumbido eléctrico, aunque no había corriente. Las máquinas arrancaron solas, sistemas sin pantalla, robots soldando en vacío. El contador digital marcaba 666 piezas exactas. Me estremecí, la llamada no entró. Levanté el auricular, silencio, entonces noté que faltaba otro, Gabriel, el técnico suplente. Nadie lo había visto dejar la escalera. El número de ausentes subía a 3037. Tomás quiso cortar el aire presurizado para neutralizar las pistolas. Bajamos al cuarto de compresores. El pasillo estaba inundado con aceite hidráulico. Al fondo, una lámpara de inspección colgaba encendida. Sobre la charola de mantenimiento descansaba otro gafete, esta vez de Gabriel. Tomás detuvo los compresores. El ruido en la nave cesó. Volvimos corriendo. Sonia, la operaria de inspección final, nos esperaba alterada. Liliana, la impresora está sacando órdenes con nombres nuestros. Cada hoja que sale, alguien se borra de la lista de personal. Miré el stack de papel térmico. Primera hoja, orden de producción 04, operador Hugo G. Segunda, orden de producción 05, operador Isidro V. Tercera, orden de producción 06, operador Gabriel A. Y al final de la tolva aparecía recién impresa la séptima, orden de producción 07, operador Sonia R. Sonia se desmayó. La atrapamos. La cargamos hasta la oficina. Víctor cerró con llave. Yo busqué el contador de personal en tiempo real, marcaba 12. Pero dentro de la habitación conté 11 conmigo y Tomás. A la 1:05 de la mañana, las luces de emergencia parpadearon. Mi teléfono vibró, sin señal, mostraba un SMS desconocido. 10 minutos para cierre. Libere línea. Tomás sugirió activar la ducha de emergencia. Si las máquinas funcionaban por estática, tal vez cortando humedad se encenderían los disyuntores. Corrimos al almacén químico y abrimos la válvula. El agua roció el pasillo. Un clic sonó en el panel principal, la luz blanca volvió a encenderse. Corrí al biométrico, la puerta lateral desbloqueó. Grité a todos que salieran. Víctor cargó a Sonia, corrimos hacia el exterior. Hugo, Isidro y Gabriel no estaban, pero no volveríamos a buscarlos. Al pisar la explanada, escuchamos motores en la línea reactivarse. Las ventanas vibraban. Al retumbar, vi la cinta moverse y un brazo robótico levantar placas sin operarios. El contador de producción saltó a 1000 y se detuvo. Me alejé 10 metros de la puerta cuando el generador colapsó. El ruido cesó de golpe. En oscuridad total, una luz roja interna formó la palabra cerrado sobre la entrada principal. 1 minuto después llegaron patrullas. Los agentes rompieron candados para registrar la nave. Solo hallaron chispas en placas resecas y 3 cascos en el pasillo, cada uno con el nombre de los desaparecidos. Los sistemas de conteo se apagaron, la base de datos marcaba proceso Globe estar terminado. Personal liberado. 13 de nosotros seguimos ahí, pero la computadora decía 0 trabajadores presentes. 2 semanas más tarde, Megalux canceló todos los contratos de noche y me citó para firmar renuncia. Al sacar mis pertenencias del casillero, encontré un sobre. Dentro,
mi propio gafete con el plástico rebanado y la palabra orden 14 escrita con marcador. No regresé. Ahora cuando paso de noche por la carretera veo la nave a oscuras, pero juro que una leve luz parpadea dentro alrededor de la 1:10. Si alguna vez te ofrecen turno extra en Ciudad Juárez con paga doble y sin teléfonos, pregúntate por qué la línea solo funciona de noche. Y si al final de tu jornada el contador marca más placas de las que produjiste, no esperes a que impriman tu nombre. Sal antes de que alguien decida que tu firma fue la última en la planilla. La alarma de proximidad nunca debió activarse en ese turno. Movimiento detectado en área prohibida. Esa frase apareció en la pantalla de seguridad a las 0:17. No había nadie asignado a esa zona y aún así la cámara marcó un cuerpo cruzando la línea de sensores. Pasé de pensar en un intruso a comprender que dentro de la nave estaba ocurriendo algo que los manuales no cubren. Soy Samuel Ordóñez, 28 años, supervisor de logística en Electrónica Frontera, una maquiladora ubicada en el corredor industrial de Santa Teresa, en las afueras de Ciudad Juárez. Fabricamos placas madre para consolas de videojuegos. El edificio es enorme, 4 naves rectangulares unidas por pasillos, con muros de lámina beige y un techo tan bajo que retiene el calor del desierto aunque los extractores trabajen al máximo. Acepté cubrir el turno de noche porque el gerente, Eduardo Cisneros, prometió doble paga por adelantar un pedido japonés. Trabajaríamos 5 personas: Sara Pacheco, operadora de Tec-Antlés, Luis Ayala, soldador SMT, Camila Vela, calidad, Oscar Rubio, técnico de mantenimiento, y yo. La planta, normalmente llena de ruido, se sentía hueca con solo nosotros dentro. 22:05, ingreso y primer incidente. Marqué la entrada de todos en la terminal FID. 5 registros perfectos. Iniciamos la línea 15, la más lenta, pero la única libre de órdenes pendientes. A los 6 minutos la pistola de soldadura se paró. Nunca ocurre tan pronto. Oscar revisó, el sensor de presión mostraba vacío, aunque el depósito estaba lleno. Reinició la válvula, la máquina volvió como si nada. Saqué la primera señal de alerta, bitácora señala fallo que no deja log, revisar luego. 22:40, se apaga el extractor central. El aire dejó de circular justo cuando el plomo comenzaba a humear. 53 grados cerca de la soldadora. Sabía que sin flujo se saturaría de vapores en menos de una hora. Oscar subió a la pasarela para reiniciar el extractor. Por radio dijo que el disyuntor estaba arriba, pero la pantalla indicaba manual off. Él no lo había tocado. Posible pico de voltaje, reportó. Todo seguía dentro de lo explicable. 23:12, aparición en la cámara 9. Camila, encargada de inspeccionar placas terminadas, me llamó al monitor de calidad. ¿Quién está al fondo de bodega? Yo dejé la luz apagada. En la pantalla se veía una silueta estática en la penumbra. No reconocí el uniforme, parecía una chamarra vieja de otro color. Pensé que era un guardia rondando por vereda externa. Fui a la bodega en persona. Ni rastro. El sensor de presencia seguía marcando ocupado. Lo ajusté. Volvió a vacío. Regresé a la línea. Camila juraba que la figura había girado y salido del encuadre. Luis soltó una carcajada nerviosa y dijo que dejáramos de ver películas. 23:38, el lector ficha una sexta entrada. El torno de salida registró una tarjeta más, ID 000000. Hora de entrada, 23:38. Nombre, operador invitado. El sistema no genera IDs de 6 ceros. Revisé el registro bruto, venía del lector de la puerta A, la más alejada y, oficialmente, desconectada por remodelación. Activé la cámara 5, enfocada a esa puerta, imagen negra, con la fecha congelada en 2019. Levanté el teléfono interno para llamar a Cisneros. Línea muerta. Oscar y Luis siguieron produciendo. Sara inspeccionaba componentes con su lupa. Me dije que si el contador de piezas coincidía con lo proyectado, cerraríamos antes de tiempo. 017, alarma en área prohibida. En el software de seguridad apareció el mensaje. Movimiento detectado, zona blindada. La zona blindada es un cuarto forrado de cobre donde se prueban tarjetas con firmware propietario. No debíamos pisarlo esa noche, incluso la llave estaba guardada en caja fuerte. El protocolo exigía verificar con 2 personas. Fui con Camila.
Oscar quedó vigilando la línea. El cuarto blindado está en la nave 3, después de un pasillo largo y sin ventanas. La puerta tenía el candado intacto. Introduje la llave principal. Al girar, noté la chapa caliente, como si la hubieran soldado. La temperatura subió un golpe en mi cara. Abrí. Dentro no había humo ni chispas, solo 3 bancas de prueba y un monitor CRT apagado. La lámpara de emergencia zumbaba. En la banca 2, una tarjeta madre parpadeaba con diodos rojos, aún conectada a corriente. Nadie la había encendido. Recordé que esas bancas cortan energía al iniciar el tercer turno. Entonces Camila señaló el piso. Una línea de huellas grasosas iba de la puerta a la banca y se detenía de golpe. No había vuelta atrás. Desconecté la tarjeta y retiré la llave. Al cerrar, la lámpara dejó de zumbar. 032, falta un operador. De regreso, Luis no estaba en su puesto. La pistola soldaba sola, con un patrón caótico que quemaba estaño fuera de las pistas. Sara apagó la máquina. Oscar buscó en baños, cafetería y almacenes. Nada. La tarjeta de Luis seguía en su bolsillo, colgada en el gancho de herramientas, como si nunca hubiera ido al baño. Revisé la pantalla de fichaje, su salida registrada a las 0:22. Imposible, para fichar debía pasar junto a mí. Sara, pálida, dijo haber oído su voz cerca del soplete, quejándose de calor. Oscar bajó la palanca principal de la línea. Las demás luces parpadearon y se fueron. Quedamos bajo lámparas de emergencia. 041, cuento los casilleros. Abro los lockers. Solo faltaba un celular, el de Luis. El resto, intacto. Dentro del suyo una llamada perdida a la 023 de un número sin identificador. La pantalla mostraba duración 13 segundos. Marqué. Una voz automática respondió. El usuario ha concluido su jornada. Tiré el teléfono a la mesa. Sara pidió salir al exterior. Pensé hacerlo con todos juntos, pero el protocolo dice agrupar en el punto de reunión interior y esperar al gerente. Intenté la radio a Cisneros. Ruido estático. 1:05, contador alterado. Sara gritó desde inspección. El lote está marcado como terminado, pero solo llevamos la mitad. Alguien selló cajas 31-50. Revisé palets, 10 cajas extra, cada una con el sello de firma de Luis. Las etiquetas contenían su firma digital y la hora, 0:24. Abrí la primera, placas soldadas, todas con manchas negras sobre los microcontroladores, como quemadura. Oscar tomó el lector térmico, las placas estaban a 65 grados centígrados, imposibles de tocar sin guantes. No había horno encendido. 1:19, pánico y salida bloqueada. Sara corrió a la puerta de emergencia. Sonó la alarma local. El panel de control mostró fuga detectada. Oscar la alcanzó y la calmó. Buscamos la llave de bypass que abre sin alarmar, no estaba en su caja. Camila señaló la linterna de inspección, su rayo iluminó un mensaje en la pared escrito con rotulador. Quedan 4. Pensé en broma macabra, pero el efecto fue inmediato. Sara y Camila querían huir. Oscar y yo accedimos a evacuar, protocolo roto pero supervivencia primero. La puerta principal requería mi tarjeta maestra. La pasé por el lector. Sonó bip, luz verde, y la puerta no se dio. Pasé 3 veces. Nada. Atrás, la línea se encendió sola. La lámpara indicadora pasó de verde a rojo. En la pantalla principal apareció texto en rojo. Consumo mínimo garantizado. 5 operadores. Faltan 4. Camila se desplomó. Oscar también temblaba. Sara gritó a alguien invisible, déjanos ir. El mensaje cambió. Consumo autorizado. Lote final. 1:37, aire irrespirable. El olor a estaño fundido se volvió denso. Los extractores no arrancaron. Sara perdió el sentido. La cargamos a la oficina de control, la única con puerta maciza y ventana al exterior. Afuera, vi luces de patrulla en la autopista. Señalé con mi linterna, pero un flash me deslumbró, la electricidad regresó en toda la nave. Las máquinas avanzaban. En la cinta vi algo que me heló, una figura de uniforme gris, casco de otra época, manipulando placas con manos lentas. No era Luis, demasiado alto. Oscar echó llave a la oficina. Camila respiraba rápido.
Volví al monitor, la cámara interior enfocaba la línea 15 desde arriba. Se veía la figura, oscura, borrosa, y las placas pasando bajo su mano. Cada vez que tocaba una, el contador subía un número. Levanté el intercomunicador interno. ¿Quién está en línea 15? Identifíquese. La figura se quedó inmóvil. El contador se detuvo en 999. El monitor proyectó una frase. 999 piezas entregadas. Cierre de contrato. La puerta principal se destrabó con un clac que resonó por toda la nave. Oscar me miró. Cargamos a Sara y arrastramos a Camila hasta el vestíbulo. Al cruzar el torniquete, las luces de la nave se apagaron definitivamente. Fuera, el aire frío me devolvió algo de lucidez. Una ambulancia llegó en 3 minutos. Paramédicos auxiliaron a Sara y Camila por intoxicación leve. Oscar y yo dimos nuestra versión. La policía industrial entró armada. Resultado del recorrido: planta vacía, máquinas frías, contador en cero y ni un solo palete extra. Tampoco rastro de Luis. Las cámaras, dicen, mostraban solo 4 trabajadores toda la noche. Al día siguiente, Recursos Humanos registraba 10 minutos de trabajo antes de paro por falla eléctrica. Las horas extra no existen en nómina. La tarjeta de Luis nunca apareció. Cisneros me ofreció promoción si firmaba que abandonamos turno por un cortocircuito. No lo hice. Hoy, cada madrugada a las 1:17, mi buzón recibe un correo sin remitente. Asunto: orden de producción, pieza 1000. El cuerpo está vacío, pero adjunta un archivo, log con la ruta de la cámara 9. Abro, un cuadro fijo, resolución baja, mostrando al técnico Luis Ayala apoyado sobre la cinta, ojos abiertos, boca torcida, uniforme oscuro como ceniza. Al fondo, atrás de él, alguien más viste casco antiguo y escribe en un panel analógico. Cierro el archivo y lo elimino, pero vuelve a llegar. Si alguna vez te citan para un turno de 5 personas en una nave silenciosa de Ciudad Juárez y alguien menciona que es solo acabar un lote, verifica que el extractor funcione, que el candado de salida gire y que el contador nunca retroceda. Si ves un número falso o un casco que no coincide con el uniforme actual, sal antes de marcar tu entrada. Tal vez la planta solo necesite completar su consumo mínimo. Tal vez la pieza 1000 seas tú. Luces rojas en la línea 22. La sirena de evacuación sonó solo 2 veces antes de apagarse por completo, y en ese instante comprendí que el sistema de seguridad no estaba activado por error, alguien lo había silenciado desde adentro. Yo estaba firmando las hojas de control cuando el zumbido cesó, y el silencio absoluto de la nave me resultó más inquietante que cualquier alarma estridente. Me llamo Gabriela Salcido, 30 años, supervisora de montaje en Techglow Juárez, maquiladora de lámparas industriales enclavada en el Parque Industrial San Jerónimo, cerca del Río Bravo. El edificio A, donde ocurrió todo, es un rectángulo de lámina pintado de turquesa, con ventanillas altas y un pasillo central que separa las 2 líneas largas de producción. Esa noche, el gerente de planta nos ofreció un bono inesperado si completábamos un pedido urgente de 1.800 focos LED antes del amanecer. Aceptar parecía un regalo: turno corto, grupo pequeño y pago doble. Éramos 6 mujeres en total: Marisol Gómez, Teresa Rivas, Brenda Duarte, Irene Páez, Rocío Zamora y yo. Entramos a las 21:55 por la puerta de empleados. El guardia nocturno, Sergio Alarcón, revisó nuestros bolsos, recogió teléfonos y los guardó en sobresellados. Dijo que los routers Wi-Fi estaban apagados por mantenimiento. Al fichar, noté que el lector biométrico mostraba la leyenda datos reiniciados hoy 0, algo inusual, pero supuse que Sergio actualizaba el firmware. La línea 22, asignada a nosotros, abarcaba 12 estaciones, desde soldadura de chips hasta empaquetado. Todo parecía en regla hasta que Marisol señaló que la cinta transportadora corría sin nadie pulsar el pedal. Verifiqué el panel, el contador de piezas indicaba 20 antes de iniciar. Pulse reset, la cifra volvió a 0 y la banda se detuvo. Empezamos a trabajar. Cada una sabía su puesto. Sergio desapareció hacia la caseta. A las 22:27, la soldadora automática, estación 7, se paró en seco. Irene, especialista en esa máquina, levantó la cubierta y vio el fusible principal quemado. Fui a la bodega por refacciones,
encontré la caja de fusibles abierta y un espacio vacío justo donde debía estar la pieza de recambio. No había nadie más allí, la puerta había permanecido cerrada con llave todo el turno. Irene improvisó un puente mientras anotaba el incidente. Reanudamos la línea. No le dimos mayor importancia, Teresa se ocupaba del control de calidad. Al volver de su break, aseguró haber visto pasar una silueta por la ventanilla de la pared norte, un pasillo que conduce a la zona de carga, supuestamente vacía. Brenda y Rocío fueron a inspeccionar, no hallaron nada. Pensamos que Teresa se sugestionaba con el reflejo de las luces exteriores. Reímos, volvimos al trabajo y encendimos la radio para no estar tan calladas. 23:4, la radio murió en mitad de una canción. Medio segundo después, escuché un golpe metálico, algo cayó sobre la cinta aún prendida. Miré, era una de las lámparas terminadas, pero nadie la había colocado allí, yo misma cerré la caja final y quedaba 1 metro hasta el transportador. Rocío exclamó que quizá la empujó el aire. Fue entonces cuando los sensores del contador avanzaron +1, marcando una pieza adicional. Otra que no existía. Desconecté la cinta para revisarla. No había cables sueltos. Levanté la vista. Teresa, en la estación de inspección, estaba petrificada, con el destornillador en la mano. Murmuró mi nombre y señaló hacia el túnel de aire acondicionado que recorre el techo. Una luz roja intermitente se filtraba entre las rejillas, como si alguien caminara por arriba con un piloto de emergencia encendido. Necesitaba hablar con Sergio. Caminé al vestíbulo, pero la caseta estaba vacía y la computadora de acceso apagada. Llamé su nombre, nadie respondió. Volví a la nave. Teresa no estaba. Su puesto vacío, la lámpara de inspección titilando. Sobre la mesa, su gafete y un trozo de cinta adhesiva sucia. El contador de piezas había subido a 55 durante los pocos minutos que estuve fuera. Ninguna de mis operarias había tocado la línea. Marisol sugirió salir a buscar a Teresa afuera, pero la puerta principal seguía cerrada y el biométrico marcaba bloqueo de perímetro activado. Sin teléfonos, dependíamos del intercomunicador industrial. Al alzarlo, oí estática y un chasquido, luego una voz femenina con tono neutro. Faltan 150 piezas. Silenció de inmediato. Reconocí la voz de Teresa, aunque sonaba como reproducida por un sintetizador. Rocío y Brenda intentaron forzar la puerta lateral que conduce a la zona de trailers. Cerrada con una barra metálica soldada desde fuera. Decidimos revisar el pasillo técnico detrás de los hornos SMT, pocos lo conocen. Marisol lideraba, linterna en mano. A mitad del túnel hallamos una huella de mano en la pared, marcada con polvo oscuro. Más adelante, una puerta abierta que nunca debería estarlo, el cuarto de scrap electrónico. Entramos, estantes oxidados, cajas con desechos. En el centro, el candado del refrigerador químico yacía partido. Dentro del compartimento, una pieza terminada con la etiqueta calidad aprobada, Teresa R., fechada a las 23:29. Hora exacta de su desaparición. Irene palpó el costado de la caja. Estaba caliente como si llevara dentro placas recién soldadas. Ella siempre llevaba termómetro, marcó 67 grados centígrados. Esa caja jamás pasó por el horno final. 011, de regreso en línea, el extractor principal se apagó. La temperatura subió a 40 grados centígrados. Brenda se mareaba. Mandé a Rocío a la válvula manual de SEO para enfriar. Regresó temblando, la palanca no giraba, parecía soldada. Sin aire, en pocos minutos los vapores se hacían densos. De pronto, las luces del techo cambiaron a rojo. Un panel de mensajes se encendió. Módulo de test final activado. Unos 650 unidades restantes. Irene gritó que faltaban solo 150, no unos 650. Revisé el PLC, el número máximo posible era 1800. El sistema lo había restablecido completo. Con respiradores de tela improvisados, nos dispusimos a seguir produciendo, tal vez completar la cuota destrababa la salida. Pero cada vez que la banda transportaba 10 focos, el contador retrocedía 5 y reproducía un chasquido, como si algo se atasque. Miré la tolva final, cada foco entraba, se detenía, se deslizaba hacia un canal oculto y se perdía en la oscuridad debajo del piso. Marisol se arrodilló para mirar,
juró ver un brazo alargado recoger los focos. Irritada, accioné Stop Genero. Otra vez se oyó la voz femenina por el intercom. Producción prioritaria. No detenga la línea. Esta vez era la voz de Brenda modificada. Brenda se volvió hacia nosotros, pálida, con la boca abierta. En un segundo se dobló, como si le faltara el aire, y se desplomó. Corrimos a auxiliarla, aún respiraba. Rocío gritó que el contador bajó a unos 649. Según el sistema, Brenda había firmado salida a las 0:34. Pero ella yacía ahí, desmayada. Alma fría, no diré la frase prohibida, recorrió las demás. Si el sistema marcaba que alguien salía, esa persona se desmayaba o desaparecía. Irene buscó la palanca manual para abrir el portón central, una chispa le quemó el guante. Me mostró su palma, tenía cifras impresas con tinta roja, 001649. En mi mano, igual, las mismas cifras aparecían como si la piel las absorbiera. Marisol planteó dejar todo y romper un panel de lámina para huir. Rocío encontró una barra de acero. Juntas golpeamos la pared. Ninguna mella. En cambio, el contador aumentó 2 unidades. Nos está usando, dijo Irene. Cada intento de fuga se traduce en más piezas. Miré a mi alrededor, 3 amigas conscientes, una desmayada, el sistema marcando la producción que nunca entregaríamos. Recordé el lector biométrico de entrada. Si falsificábamos salidas a mano, quizá engañaríamos al sistema. Guié al grupo hasta el torno de fichaje. Con la barra, quebramos el vidrio. Pulsé el botón interno, la pantalla mostró mis iniciales y la hora de salida. Mis cifras impresas desaparecieron. A la vez, noté la respiración cortada de Rocío, estaba quedándose sin fuerzas. Pulsé su botón y Rocío cayó al suelo, como si la máquina aspirara su energía. Marisol y yo quedamos paralizadas. El contador descendió a unos 640. Comprendí la ecuación, cada pieza era una vida. Miré a Marisol y a Irene. Brenda y Rocío yacían en el piso, pulse débil. Solo existía un modo de equilibrar la balanza, engañar a la máquina para que contara piezas sin tomar gente. Con Irene, arrastramos a Brenda y a Rocío fuera de la nave, a la reja, aunque el biométrico marcaba que seguían adentro. No respiraban vapores allí fuera, pero no despertaban. Marisol nos siguió, temblando. Me giré al guardia. Sergio estaba en el piso de la caseta, inconsciente. En la pantalla interna, la cámara mostraba la nave nuevamente iluminada y una figura femenina, uniforme antiguo, ensamblando focos a una velocidad inhumana. Cada uno caía en la tolva, pero el número no cambiaba. La figura levantó la cabeza. Sus ojos parecían reflectores encendidos. Reconocí la imagen, era el retrato de Viviana Torres que vi en Recursos Humanos, la ingeniera que falleció hace años en un accidente de químico. La ambulancia llegó a las 1:27. Paramédicos declararon muerte clínica de Brenda y Rocío por asfixia química. Dieron oxígeno a Irene y Marisol. Yo apenas podía hablar. En la investigación, el video de interior mostraba líneas vacías, sin figuras, sin soldadora activa. El contador marcaba 0. Recursos Humanos reportó nuestros fichajes, pero ninguna salida. Las muertes fueron atribuidas a error de ventilación. Renuncié esa misma madrugada. Hoy, cada vez que cruzo la avenida Panamericana puedo ver la puerta principal de Techglor relucir con un tenue rojo. Dicen que van a reabrir la nave con personal mixto. Si te ofrecen ese trabajo, revisa bien el número de producción. Si marca 1-800 y eres la única que no ha firmado salida, huye sin recoger tu bolso. No dejes que la línea 22 te convierta en una cifra más. Lo que dejaron en el turno de las 3. Mi nombre es Laura Castillo, tengo 28 años y hasta hace unos meses trabajaba como técnica de mantenimiento en una maquiladora de electrónicos en el Parque Industrial Río Bravo, en Reynosa. Renuncié después de lo que vi aquella madrugada. Nunca he sido supersticiosa. Mi familia siempre me enseñó a pensar con lógica. Si suena raro, revisa el motor. Si ves algo extraño, verifica los sensores. Pero hay cosas que ni los planos, ni los manuales, ni las cámaras de seguridad pueden explicar. Todo comenzó el miércoles, 17 de enero, justo después de un corte de luz que afectó media planta.
El sistema de respaldo tardó casi 10 minutos en volver y varias líneas se detuvieron, incluyendo la más nueva, la línea Delta 3, instalada apenas un mes antes con tecnología alemana. A mí me asignaron revisar esa línea. El equipo era sensible, los sensores eran ultrasónicos y cualquier variación mínima podía detener toda la producción. Lo raro fue que, al reiniciar, una de las estaciones de inspección mostraba actividad aunque no tenía operario. Pensé que era una falla en el PLC, así que fui a la consola para resetear. Pero antes de tocarla, noté algo: las cámaras térmicas marcaban presencia de calor humano en la estación, aunque estaba vacía. Llamé al ingeniero de software. Él revisó todo y me dijo que tal vez alguien había dejado una fuente de calor cerca. Pero ahí no había nada. Ni una lámpara, ni una batería. Solo la silla giratoria y una tabla de inspección con polvo. Una falsa lectura, dijo. Pero yo no estaba convencida. Esa misma noche se accidentó un operador en esa estación. Lo encontraron al amanecer, con la cabeza hundida contra el cristal del monitor y marcas en el cuello como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Dijeron que se desmayó por cansancio. Lo suspendieron sin paga por negligencia, aunque el tipo juraba que alguien se le apareció detrás. Desde entonces, nadie quería usar Delta 3. La jefa de turno me pidió algo que normalmente no haríamos: trabajar esa estación sola, de 3 a 5 de la mañana, para comprobar si el sistema estaba fallando o si era paranoia colectiva. Acepté. No por valiente, sino por necesidad. Me prometieron un bono doble y una carta de recomendación para moverme a planta en Tijuana. El lunes siguiente me presenté a las 2:45 de la mañana. Llevaba linterna, mi tablet de diagnóstico, café cargado y toda la actitud de quien quiere salir pronto de un trabajo incómodo. Me senté frente al monitor de la estación, que estaba apagado, pero mostraba actividad interna. Los ventiladores sonaban como si el sistema estuviera activo, aunque no respondía a los comandos. Encendí el escáner. En lugar de mostrar el menú de prueba, apareció una imagen distorsionada. Parecía una silueta negra sentada justo donde yo estaba. Me levanté de inmediato. Reinicié todo. Cuando volvió, ahora mostraba video en vivo de otra parte de la fábrica, la zona de soldadura. No tenía sentido, esa cámara no estaba conectada al sistema Dauda. Pero lo peor fue lo siguiente: en ese video, vi a una mujer sentada en una banca, llorando. No reconocí el rostro, pero su uniforme era el mismo que el mío. Llevaba la placa con mi nombre, Laura C. Sentí que la sangre se me iba de las piernas. Cerré la pantalla, pero volvió a abrirse sola. Esta vez mostraba texto: no debiste entrar en este turno. Intenté desconectar el sistema. Nada funcionaba. La pantalla no respondía. Apagué el switch Janoro. Seguía encendida. Entonces se escuchó una silla arrastrándose detrás de mí. Me volteé y vi la silla de la estación moviéndose unos centímetros hacia atrás. Nadie la tocaba. El ruido del metal contra el suelo fue tan real que pensé que alguien más había entrado. Grité, pero nadie respondió. Corrí al cuarto de control. El supervisor nocturno no estaba. Su café estaba tibio, su chaleco colgado en la silla, pero no había rastro de él. Me metí al área de vigilancia para revisar las cámaras, y ahí lo vi. A las 3:12 de la mañana, la grabación mostraba cómo yo misma entraba a la estación Delta 3, pero nunca salía. El video se congelaba en una imagen borrosa donde parecía que otra persona, más alta, más delgada, se paraba detrás de mí, y luego la imagen se corrompía. Volví corriendo a la estación. La pantalla ahora mostraba un archivo con fecha de 2 años antes. Lo abrí por impulso. Era un reporte de accidente mortal. Nombre de la víctima: Beatriz Rodríguez. Cargo: técnico de prueba. Edad: 29 años. Causa del fallecimiento: trauma craneoencefálico severo provocado por caída desde estructura elevada. Revisé en el sistema. Ese archivo estaba oculto bajo varios niveles de permisos. No debía haber podido verlo. Era como si alguien, o algo, me lo hubiera puesto ahí para encontrarlo. Le pregunté a un técnico antiguo por Beatriz. Ella trabajaba donde estás tú ahora. Se cayó, o eso dijeron. Pero nunca hubo investigación. Todo se tapó. La despidieron post-mortem. ¿Sabes lo que eso significa?
ni a su familia le dieron liquidación. Las siguientes noches intenté no volver, pero me llamaban de recursos humanos. Me insistían que el sistema necesitaba pruebas, que ya todo era normal. Pero cada madrugada, a las 3 de la mañana, la estación Delta 3 se activaba sola. Un viernes decidí poner una cámara propia, oculta entre mis herramientas. Esa noche, me senté como siempre, aparentando trabajar. A las 3:06 de la mañana, la pantalla se apagó y luego se prendió con un mensaje. Tienes que ver. La pantalla mostró lo que parecía una transmisión en vivo de una morgue. Había una camilla con una sábana blanca. Alguien la retiró lentamente y debajo estaba mi rostro. Mis ojos estaban abiertos. Apagué todo de inmediato. Llamé a mi jefa, le dije que renunciaba. Me pidió que al menos terminara el turno. Me negué. Me fui. Al día siguiente, revisé la grabación de mi cámara. Lo que vi me paralizó por horas. En el video se ve claramente cómo, mientras yo estoy sentada frente a la estación, una figura femenina aparece detrás de mí sin que yo lo note. Tiene cabello largo, está empapada, como si viniera de la lluvia, aunque esa noche no llovió. Se acerca lentamente y desaparece justo cuando estoy a punto de voltear. Corte a negro. Fin del video. Borré todo. Dejé Reynosa 2 semanas después. Nadie me creyó. La empresa, por supuesto, negó todo. Dijeron que Beatriz nunca existió, que el video estaba manipulado. Pero otros técnicos han empezado a reportar cosas similares. Hoy vivo en Guadalajara. No he vuelto a poner un pie en una maquila. Trabajo en una tienda de electrónicos, vendiendo celulares. Pero a veces, cuando cierro los ojos, recuerdo la pantalla encendiéndose sola, el olor a electricidad quemada, y la sensación de que algo, o alguien, me sigue observando. Y lo peor es que, hace 2 noches, recibí un correo anónimo. Solo decía, nos vemos en tu próximo turno de las 3. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.